Hola a todos y todas. En este video daremos respuesta al desafío número 3 que planteamos en el video anterior. Bienvenidos. Solución desafío número 3. Para completar la tabla, utilizaremos las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo junto con los teoremas del seno y del coseno. Según la tabla, la distancia entre las ciudades B y D es de 2.373 kilómetros. Como D es el punto medio y BCE es un triángulo equilátero, el segmento BD formaría 90 grados con el lado CE, generando así el triángulo rectángulo BDE. De esta forma, podemos utilizar las relaciones trigonométricas. Si observamos un triángulo rectángulo y usando el ángulo alfa como referencia, podemos observar que existe un cateto opuesto al ángulo alfa y un cateto adyacente al ángulo alfa. Siendo así, podemos determinar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entre ellas, podemos encontrar el seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa, que se determinan por la razón entre dos lados. El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En el mapa de Mario conocemos el lado BD, que correspondería al cateto opuesto al ángulo de 60 grados, y X sería la hipotenusa. Por lo tanto, usaremos la función seno. Si el seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido por hipotenusa, entonces el seno de 60 va a ser igual a 2373 dividido por x. Despejando el x, obtenemos que tiene un valor de 2740 kilómetros. De esta forma, ya conocemos varias de las distancias que necesita saber Mario. Sin embargo, aún faltan algunas, como por ejemplo la distancia entre A y E, la cual podría ser calculada a través del teorema de Pitágoras, en donde esta distancia es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, dando un valor de 3.875 kilómetros. La distancia entre A y C y la distancia entre A y D no forman parte de triángulos rectángulos, por lo cual usaremos los teoremas del seno y del coseno para calcularlas. Para calcular la distancia entre las ciudades A y C, utilizaremos el teorema del seno, el cual menciona que en un triángulo cualquiera, la razón entre un lado y el seno de su ángulo opuesto es igual a la razón del otro lado dividido por el seno de su ángulo opuesto e igual a la razón entre el tercer lado y el seno de su ángulo opuesto. Reemplazando los datos en el teorema, se tiene que la distancia entre A y C es de 5.293 kilómetros. Para calcular la distancia entre las ciudades A y D, utilizaremos el teorema del coseno, el cual menciona que para un triángulo cualquiera, cualquiera de los lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de su producto
por el coseno del ángulo opuesto, reemplazando los valores en el teorema. Se tiene que la distancia entre A y D es igual a 4.432 kilómetros. Por lo tanto, la tabla de distancia de Mario quedaría de la siguiente forma. Para terminar, te recomendamos investigar en qué casos se puede usar el teorema del seno y en qué otros el teorema del coseno.